como ven, con un título muy sugerente, tanto por la actualidad como por la controversia, la inevitable prolongación de la vida laboral, los retos. Y además sabemos que los sociólogos recogen muchos datos, los analizan, los relacionan y realizan muchos estudios y trabajos sobre cuestiones que afectan a nuestra vida cotidiana. Entonces parece muy pertinente, muy interesante escuchar su voz de primera mano. Tenemos el placer hoy de tener al profesor David Luque Balbuena de la Universidad de Oviedo, al que le agradecemos especialmente hoy que se haya acercado al Loarca a contarnos sobre este asunto, como digo, tan actual. David Luque Balbuena es doctor en Sociología por la Universidad de Oviedo en el marco del Programa Nacional de Formación del Profesorado Universitario. Es miembro del grupo de investigación Promoviendo el Empleo y el Bienestar en Europa desde 2014. Ha participado en varios proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación y participa también en la Red de Excelencia Europea sobre cómo conciliar el trabajo y el bienestar en Europa. Y sus líneas de investigación principales están ligadas con el ámbito de las relaciones laborales y las interacciones entre el empleo y el bienestar. Actualmente es investigador principal de un proyecto denominado Prolongación de la vida laboral, estrategias, ajustes y efectos. Y a buen seguro que todos los datos que nos comente, las reflexiones que nos hagan, nos ayudarán como mínimo a tener una opinión con criterio. Así que, David, nada más, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Lo que voy a presentar hoy aquí es los primeros resultados de un proyecto mucho más amplio, que es donde hay mucha más gente del Departamento de Sociología. Y bueno, el Departamento de Sociología es un poco peculiar porque somos un departamento en una universidad que no tiene la carrera de Sociología. Entonces siempre estamos habitualmente como economistas y eso nos da una perspectiva para temas muy vinculados a lo social y a lo económico. Incluso el grupo de investigación nos estamos especializando en dos ámbitos de estudio que habitualmente iban por separado. El ámbito de la protección social, de las políticas sociales, y hay otros especialistas del ámbito del empleo. Y la integración de los dos ámbitos es muy fructífera y cada vez más, ¿vale? Porque sobre todo en los sistemas de bienestar como el español, muchas de las prestaciones sociales vienen del empleo. Entonces, algo que es muy intuitivo en la academia en ambos ámbitos de estudio. Pero bueno, para no enrollarme mucho, voy a en primer lugar comentar los 4 aspectos que voy a tratar. En primer lugar, voy a hacer una breve contextualización sobre el sistema de pensiones en España, cuáles son los principales gastos en política social en España, y de ahí vamos a ver por qué es relevante esto de la prolongación de la vida laboral. ¿Vale? Habría otras alternativas que las comentaremos, pero la menos drástica puede ser prolongar la vida laboral. De ahí va el punto 2, el desafío. ¿Vale? Lo explicaré un poco en detalle luego, pero el sistema de pensiones en España, simplemente para financiarlo, las pensiones de hoy se pagan con los activos de hoy. ¿Vale? Es una cuestión de pasivos y activos. Si hay mucho envejecimiento de la población, cada vez hay más pasivos, o sea que reciben pensiones, y cada vez hay menos activos. Como las pensiones de hoy se pagan como en las concepciones de hoy, esa tasa de dependencia es crucial. ¿Vale? ¿Cuántos activos hay por pasivos? El procedimiento de envejecimiento que vamos a ver aquí intentar, bueno, detalle no, de manera muy sucinta, en España está haciendo que cada vez haya más trabajadores mayores que pronto se van a jubilar y cada vez hay menos jóvenes que van a cotizar para pagar las pensiones. Entonces, vamos a optar cómo se puede solucionar ese desafío. Luego una foto del estado de situación, ¿vale? Cómo ha cambiado la pirámide poblacional en España, cómo ha aumentado la esperanza de vida, ha caído la natalidad, y eso hace que se desequilibre. Eso de activos y pasivos se está descalibrando a un ritmo muy rápido.
En el punto 4 yo me voy a centrar en los retos de la prolongación de la vida laboral, que voy a comentar que puede ser una de las soluciones menos drásticas, pero es complicada, ¿vale? No todos los trabajadores y trabajadoras tienen las mismas posibilidades de prolongar la vida laboral, y eso lo vamos a ver, y vamos a diferenciar 3 niveles de análisis que solemos hacer en sociología, que es el nivel micro, características de las personas, el nivel macro, las leyes, ¿vale? Y luego el nivel intermedio, que es realmente donde pasan las cosas, ¿vale? Porque bueno, amuchando esto del tema de la sociología, ¿qué es esto de la sociología? No tiene mucho que ver con la psicología ni con la filosofía. Realmente la sociología lo que tratamos de analizar es lo que hace la sociedad con los individuos y lo que los individuos hacen de la sociedad, ¿vale? El dilema del huevo y la gallina en sociología es acción y estructura, ¿no? El tema del huevo y la gallina, que fue antes el huevo y la gallina, en sociología es la acción de los individuos crea la sociedad o la estructura social, los roles crean a los individuos, ¿vale? Al final en sociología hicimos un poco de trampa porque esto de acción y estructura lo solucionamos juntando las dos palabras. Estructuración, ¿vale? La estructura social, los roles influyen en el comportamiento, pero no lo determinan. Los individuos tienen un margen de actuación. Un ejemplo que suelo poner en clase es el de cuando estrenan un parque, ¿vale? Cuando estrenan un parque hay una estructura que se supone que es donde va a pasear la gente. Hay zonas pavimentadas, eso sería la estructura, ¿vale? Pero luego los individuos, algunos deciden no seguir con la estructura, ¿no? Y todos vemos en muchos parques la gente empieza a atajar y queda marcado un paso, la acción. ¿Y qué pasa con esa acción individual que se sale de la estructura? Que luego se consolida, llega al ayuntamiento y aparta ese paso. La estructuración, cómo acción y estructura pasa a la vez, ¿vale? La estructura influye en el comportamiento de los individuos, cómo deciden en el parque influye a cómo pasea la gente, pero no lo determina. ¿Vale? Entonces, bueno, el tema de la sociología, y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ver, las reglas institucionales de la jubilación influyen en los individuos, pero no determinan su comportamiento. Pero ya me estoy extendiendo más en esto de lo que quería extender. Respecto a la contextualización, una cosa muy breve sobre lo que llamamos el estado de bienestar, ¿vale? En el ámbito académico, que es la política social, ¿vale? El origen, muy brevemente, el origen del estado de bienestar, digamos que es una tercera evolución del Estado. La primera versión del Estado fue el Estado liberal, después de la Revolución Francesa, cuando surge el ciudadano, ¿vale? La primera generación de derechos fueron los derechos civiles, los derechos de ciudadanía. Una segunda versión de derechos fueron los derechos políticos, de participación política, primero restringida, ¿vale? Democracia censitaria, y luego podían votar primero todos los hombres y luego hombres y mujeres. Y una tercera generación de derechos, ya en el siglo XX, fueron los derechos sociales. Y ahí viene el término de estado de bienestar, estado social o estado de bienestar. Cuando el Estado no solo garantiza derechos de ciudadanía y derechos políticos, sino también derechos sociales. Protege a los individuos de los 3 grandes riesgos de la sociedad, que es la vejez, la enfermedad y la ignorancia. Esos fueron los 3 pilares clásicos del estado de bienestar, y recientemente se puso un cuarto pilar del estado de bienestar, que es la dependencia, ¿vale? Sobre todo en sociedades que van envejeciendo, las sociedades europeas son la cuna del estado de bienestar, ¿vale? Otra interpretación un poco más política del estado de bienestar es una vía intermedia entre el liberalismo salvaje de Estados Unidos del principio del siglo XX y el comunismo. Surgió como una tercera vía alternativa, una vía intermedia entre el libre mercado y el comunismo, que es el estado de bienestar, en el que hay unos riesgos que no dependen del mercado, sino que el Estado garantiza. Entonces, ese es el origen del estado de bienestar y los 4 pilares básicos. ¿Por qué estos 4 pilares básicos? Sobre todo por el tema del gasto social, ¿vale? También por funciones. El problema de la vejez, la sanidad, son los principales gastos, ese está el porcentaje del Producto Interior Bruto, ¿vale? De cada 100 euros que se producen en España, ¿vale? 10 se gastan en la función vejez, ¿vale? No son solo pensiones, pero la mayoría y sanidad. ¿Por qué quiero mostrar este gráfico? Porque los recursos públicos son los que son muy limitados, y en el proceso de envejecimiento de la población, que lo veremos, y en estudios sabemos muy bien el proceso de envejecimiento de la población, va a aumentar aún más
la presión en el gasto donde ya gastamos mucho. ¿Vale? Vamos a tener que incrementar el gasto en pensiones, vamos a tener que incrementar el gasto en sanidad y como los recursos son finitos, los vamos a quitar de otro sitio. Bueno, los políticos dicen que vamos a gastar mejor y así pasar los recursos. ¿Vale? O hay que incrementar, ingresos, impuestos, o reducir gastos. ¿Vale? Pues si tenemos que gastar más en pensiones, tenemos que gastar más en sanidad, hay que quitarnos de eso. Por ejemplo, mira, el tema de la vivienda en España, estamos como estamos con el gasto público en vivienda. Somos el país de Europa que menos gasto público en vivienda tiene. Pero claro, si lo gastamos en pensiones o en sanidad, no podemos gastar en vivienda. Si lo gastamos en familia, ¿vale? Entonces ahí hay un trío del tema de cómo la programación de la vida laboral puede ser una de las opciones menos malas. ¿Vale? Luego veremos por qué. El último aspecto de contextualización, el sistema de pensiones, porque esto de la programación de la vida laboral tiene que ver con la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Entonces, muy brevemente, una panorámica de cómo surgió el sistema público de pensiones en España. El origen, bueno, fue el retiro obrero, obligatorio, porque antes del 19 no era obligatorio, era voluntario. A través de la negociación colectiva, había colectivos que tenían suficiente fuerza para imponer al empresario un plan de pensiones y otros no. En el 19 se hace obligatorio, ¿vale? Retiro obrero obligatorio. Luego veremos, podemos hacer como el precio justo, quien se acerca más en pasarse, cuál era la edad de jubilación que se estableció en 1919. A ver quién se aproxima más sin pasarse. Edad de jubilación en 1919, hace 100 años, ¿cuándo se establecieron las pensiones? Eran ya los 65 años. Luego veremos que la esperanza de vida no llegaba a 65 años. ¿Vale? Pues los 65 años, esto es importante para contextualizar por qué prolongar la vida laboral puede ser las soluciones menos drásticas. Es que la edad de jubilación de 65 años ya se estableció en 1959. Luego veremos un cuadro con cómo cambia la esperanza de vida al nacer y a los 65 años. Era un sistema de capitalización. Eso es un concepto importante, diferenciar de reparto y de capitalización. Actualmente es de reparto. ¿Qué quiere decir de reparto? Que lo que se mete hoy en la hucha, por un lado, sale por el otro para pagar las pensiones. Eso es un sistema de reparto. Lo que se cotiza hoy, se paga las pensiones de hoy. Hay mucha gente que piensa que sus cotizaciones se las aportan para él. Esos son los sistemas de capitalización. En los inicios sí era así, pero después de 20 años eso no era sostenible. Al principio ponían 12 pesetas, era una peseta al mes el Estado y 3 pesetas al mes el empresario. Al principio los trabajadores no ponían nada para el sistema de pensiones porque se consideraba que era más fácil establecerlos así, con que el trabajador no tuviera que aportar nada. Le aportaba 3 pesetas al mes el empresario, o sea, 36 pesetas al año, y el Estado ponía una peseta más. Y se capitalizaba. Eso se guardaba en una cuenta de cada trabajador y al llegar a los 65 años se le pagaba una pensión de 365 pesetas. ¿Vale? La primera versión de las pensiones eran pensiones que luchaban contra la pobreza en la vejez. ¿Vale? De capitalización y para una cuantía muy limitada. Porque aquí no vamos a entrar en ello. En esta época, cuando no había pensiones antes del 19, las pensiones eran la familia, eran los hijos. ¿No? Las familias tenían muchos hijos porque eran brazos para el campo y sobre todo las hijas eran también para los cuidados. ¿Vale? Y la pensión de jubilación antes del 19 eran los hijos. Por eso las familias tenían más hijos. Porque por un lado eran brazos para el campo o brazos para los cuidados y era la pensión de jubilación para cuando te hacías mayor. Bueno, eso fue la primera versión. A los 20 años cambiaron a un sistema de reparto, ¿vale? Porque era insostenible financieramente que cada uno con poca cotización al año, con 38 pesetas al año, era muy difícil al final conseguir una pensión anual de 365. Financieramente era muy difícil. Y a los 20 años se pasaron al sistema de reparto. Aquí ganas mucha liquidez, porque las pensiones de hoy me pagas por lo que tienes subido. Entonces ganas mucha liquidez, es inmediato. Lo que entra por un lado, sale por el otro. Sistemas de reparto. Y los sistemas de reparto funcionan bien cuando la pirámide de población es una pirámide. ¿Vale? Cuando hay muchos jóvenes y
cada vez hay menos personas. Ahora el problema es que la pirámide de población tiene forma de botijo. Las generaciones a partir del 78 son más pequeñas que la anterior. Por lo menos eso lo veremos luego un poco. Pero funcionó muy bien durante mucho tiempo. Cuando la población es joven, hay muchos trabajando, hay pocos jubilados, sobra dinero incluso, ¿vale? El sistema realmente fue limitado porque solo era para los que ganaban menos de 6.000 pesetas y no todos los sectores. No fue hasta la Ley de Bases de Seguridad Social del 63 cuando se establece el sistema como lo conocemos hoy. Se generaliza para todos los trabajadores, independientemente de los ingresos, y para casi todos los sectores, ¿vale? Aquí es el inicio de la expansión. Luego vienen ya, a partir del 85, España empezó muy pronto a reformar. Cuando se habla de reformar realmente es reducir. Siempre que se habla de reformas, al final es reducir. Empezó en el 87 la primera reforma del PSOE, la primera Huelga General de Comisiones Obreras. UGT todavía se iba bien con Felipe en esa época, ¿vale? Fue a partir del 88 cuando se empezó a llevar más con Felipe, UGT. Y otro pacto importante es el 95, que se llama el Pacto de Toledo, que fue, bueno, después de la pequeña crisis de 92-93, después de los Juegos Olímpicos, se decidió que con el tema de pensiones no entraba en el sistema político, no hacer demagogia, ¿vale? Digamos, sacar partido de las reformas de pensiones, y se llegó a un acuerdo. Bueno, el Pacto de Toledo fue el primer pacto fue en Toledo, ¿vale? Pero luego se constituyó una comisión permanente en el Congreso de los Diputados donde salen todas las recomendaciones para las reformas de pensiones y se aprueban, o sea, los últimos años con Vox se aprobaban siempre por unanimidad, ¿vale? Una comisión parlamentaria que hace un seguimiento de cómo van las pensiones y hace recomendaciones para la reforma. Eso fue en el 95 y siempre fueron por unanimidad hasta que se sacó del debate político el tema de las pensiones. Y todas las reformas de pensiones, mejores o peores, fueron siempre pactadas, no solo entre partidos políticos, sino también por los agentes sociales, salvo la de Rajoy de 2010. Las demás fueron todas pactadas. Incluso la de 2011. ¿Vale? Aquí es cuando empiezan 2011, el sistema de pensiones hasta ese momento, hasta la gran recesión de 2007, tenía superávit, ¿vale? Se ingresaba más de lo que se gastaba y fue creciendo el fondo de reserva, ¿vale? Pero a partir de 2011, ese primer año que el sistema público de pensiones entra en déficit, que se consideraba coyuntural, pero no puede ser tan coyuntural si hoy, con 20 millones de afiliados, la mayor número de afiliados de la historia de España, sigue teniendo déficit, ¿vale? El mes pasado salió el récord de afiliación histórica en España, 20 millones de afiliados, y la Seguridad Social tiene 20.000 millones de déficit. 20.000 millones es un 2% de lo que produce en España al año, ¿vale? Teniendo récord de cotizaciones. Y el proceso de envejecimiento de la población acaba de empezar. Y ahí también, otra vez, el reto, una de las formas menos drásticas de reformar pensiones es prolongar la vida. Pues ahí está el desafío. Tenemos un cambio en la estructura demográfica que vamos a ver un par de gráficos sobre ello. Tenemos, todos los vemos día a día. Aumentó mucho la esperanza de vida, eso es bueno, vivimos más años, eso es bueno para todo menos para el sistema de pensiones. ¿Vale? Para el sistema de pensiones, que los jubilados vivan más años es un problema financiero. ¿Vale? Es un gran logro para la humanidad, es un poco de broma, la esperanza de vida ha aumentado mucho, pero es que nos ha coincidido con un descenso de la natalidad. Entonces, aumentó la esperanza de vida, hay más gente mayor, vive más años jubilada y cada vez hay menos activos, que son los que pagan las pensiones. ¿Vale? Ahí está el desafío. Va a ser un desafío para el mercado de trabajo. Por ejemplo, en Asturias, yo a mis estudiantes les digo, va a tardar unos años, pero el problema del desempleo en Asturias se va a solucionar por la demografía. Llevamos unos años que se jubilan más trabajadores que jóvenes entrar al mercado de trabajo. Por cuestiones meramente demográficas, el desempleo se va a solucionar en Asturias. ¿Vale? Va a haber una tensión en los mercados de trabajo cara a 10-15 años, que es cuando la generación de baby boom español, que es muy retrasado respecto a Europa, se jubile. Ahí va a haber una gran tensión en el mercado de trabajo. ¿Vale? Eso lo vamos a solucionar como bien antes.
vamos a tener que traer inmigrantes, como lleva Alemania en 120 años. Alemania es una sociedad mucho más envejecida que España, sobre todo la Alemania del Este, cuando se integraron, y lo solucionaron con inmigración. Se quedaron sin trabajadores. ¿Vale? Pero bueno, lo que se cotiza hoy, paga las pensiones de hoy, que haya pocos trabajadores, también es un problema para financiar las jubilaciones. La tasa de dependencia actual hoy es 2,21 trabajadores por pensionista. ¿Qué significa eso? Cada 2,22 trabajadores tiene que pagar una pensión. ¿Vale? Y ese ratio, bueno, en algunos tiempos era 4:1. Con 4 trabajadores para pagar una pensión está chupado. Con 3 trabajadores para pagar una pensión, bueno, todavía. Pero ahora tenemos récord de afiliación y tenemos 2,21 trabajadores cotizando para pagar una pensión. Hay otra cuestión aquí, porque en España todavía hay pensiones muy bajas, pero la pensión media ha subido mucho. La pensión media de los nuevos jubilados es más alta que el salario medio. No de todos los jubilados, los nuevos jubilados. Los que se jubilaron este año, la pensión media es más alta que el salario medio. Y hay 2,21 trabajadores ganando menos que la pensión para pagar la pensión. Es un desafío que los políticos no les gusta entrar, pero van a tener que entrar. En un sistema de reparto como el español, que las pensiones de hoy se pagan por los trabajadores de hoy, una ratio de 2,21 trabajadores por jubilado es complicado de mantener. ¿Vale? Una solución muy drástica, bajar pensiones, nadie lo va a hacer. ¿Vale? Porque en términos políticos es un suicidio. ¿Vale? Otra consecuencia del envejecimiento de la población. Cada vez la población mayor tiene más peso en las elecciones, la población mayor vota más que la población joven, entonces nadie va a tener incentivos para poder cascar la cara. ¿Vale? Lo que entonces es un suicidio político. ¿Vale? Lo que sería, entonces, otra opción, no van a recortar pensiones. Otra opción es incrementar las cotizaciones de los trabajadores. Tampoco lo van a hacer porque pierde competitividad en la economía. Si es muy caro contratar a los trabajadores, van a sustituir trabajadores por máquinas. Por eso, el desafío, una de las salidas más fáciles es prolongar la vida laboral. Porque no tienes que recortar pensiones, no tienes que incrementar los gastos de las cotizaciones sociales. ¿Vale? Y en este contexto, hay países europeos que nos llevan ventaja, y eso es, vuelvo a decir, una ventaja, porque hay países que llevan 20 años con esto. España, seguimos siendo un país relativamente joven, pero en los próximos 15 años, la generación del español es muy tardía, ¿vale? Las explosiones de natalidad, que es el baby boom, habitualmente en Europa se dan después de las guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Llegan los hombres, después de años de batalla, a casa muy necesitados y incremento de natalidad, ¿vale? Pero en España fue muy tardío, porque tuvimos una posguerra muy dura, ¿vale? Y la mayor generación de españoles es la de finales de los 50 hasta mediados de los 70. Esas son la mayor corte de españoles. La mayor cantidad de españoles que nacieron fue en esta época. Y se están acercando ya a la jubilación. Y las cortes siguientes, las siguientes generaciones son más pequeñas. Cada generación posterior es más pequeña. Volvemos a lo de cotizantes, activos y pasivos. Cuando se jubilen estos, la generación que los reemplaza es más pequeña y la siguiente es más pequeña. Entonces, el tema del ratio cotizantes y los que reciben se va a empeorar, a no ser que prolonguemos la vida laboral, que es una manera de mantener un poco esa ratio. ¿Por qué? Porque, por un lado, si retrasas la vida laboral, estás más años cotizando y menos años cobrando la pensión. Es una forma de reducir el gasto en pensiones sin tocar las pensiones. Pongamos que ahora se retrasó 2 años, pongamos que se retrasase 5. 5 años más contribuyendo, 5 años menos recibiendo. Es una forma de equilibrar. Bueno, eso es el resumen. Por cuestiones claramente demográficas, que es un gran éxito. Bueno, el gran éxito es el aumento de la esperanza de vida. El problema es el descenso de la natalidad. ¿Vale? Si cada vez nacen menos niños, si cada vez la esperanza de vida es mayor, la gente vive más años, hay un proceso de envejecimiento de la población, pero también de los trabajadores. Luego veremos por qué esto es relevante. ¿Vale? Porque vamos a ver un gráfico
que la edad de jubilación actualmente está en 66 años, ¿vale? Pero menos de la mitad de los trabajadores llegan a la edad de jubilación trabajando. Menos de la mitad de los trabajadores se jubilan a los 66 años. Se jubilan a los 60 años cotizando y llegan solo a la mitad de la población. Entonces, bueno, es una cuestión que también es complicada, pero veremos cómo lo podemos abordar. ¿Vale? Entonces tenemos más trabajadores mayores. A partir de los 51 años, 55 años, vamos a ver, cae mucho la tasa de actividad. ¿Vale? La gente empleada cae mucho. Eso reduce la población activa. Si se reduce la población activa, la gente que está trabajando, aumenta la tasa de dependencia, hay menos cotizantes y hay más pasivos. Y eso es el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Vale? Un sistema de reparto es clave el número de cotizantes y el número de pensionistas. ¿Vale? Si cada vez hay más pensionistas y cada vez hay menos cotizantes, el problema de la sostenibilidad es un problema importante. ¿Por qué no está muy de actualidad? Porque esto va a ser un problema a 10 o 15 años. ¿Vale? Y va a ser un problema, si no se aborda con tiempo, va a ser un problema importante. ¿Vale? Pues eso es el desafío. Estado de situación, lo que os comentaba, la esperanza de vida. ¿Vale? Aquí tenemos la esperanza de vida al nacer, a los 0 años y a los 65 años. ¿Vale? En 1919 fue cuando se establecieron las pensiones, la esperanza de vida al nacer era 41 años. ¿Vale? Pero si llegabas a los 65, tu esperanza de vida era de 10, cobrando la pensión. ¿Por qué había esta disparidad? Porque el problema era la mortalidad infantil. ¿Vale? Todos sabemos, en mi caso era mi abuela, tuvo 6 hermanos, uno murió al nacer, otro murió a los 7 años, la mortalidad infantil era muy alta. Por eso la esperanza de vida era tan solo de 40 años. ¿Vale? La gente actualmente, si pasaba de los 3 años, vivías hasta los 60 o hasta los 70. No, era un problema de mortalidad infantil. Entonces, cuando se estableció el sistema de pensiones, la esperanza de vida 41 años, pero la esperanza de vida, si llegabas a los 65, era 10 años cobrando la pensión. ¿Vale? Bueno, vamos a dar un salto. Bueno, aquí se ve, ¿no?, cómo aumenta la esperanza de vida, sobre todo que cae la mortalidad infantil. ¿Vale? Cuando todos los niños sobreviven, también es otra de las causas de por qué las familias tienen menos hijos. Porque ahora el 99,9% de los hijos sobreviven a la infancia. Antes no. ¿Vale? Entonces, pero bueno, entonces aumenta mucho la esperanza de vida, se dobla en un siglo, y la esperanza de vida a los 65 años también se dobla. Al principio del sistema de pensiones, de media se cobraba 10 años la pensión, ahora de media se cobran 20 años la pensión. ¿Qué dicen muchos expertos, sobre todo en tema de financiación de los sistemas de pensiones? Oye, estos 10 años extra debido a los 65, algunos se podría trabajar. Hemos ganado 10 años de vida a partir de los 65. Entonces, alguna parte de esa vida extra, digamos, se tendrá que dedicar a trabajar por el sistema de reparto. Y además, por cuestiones sanitarias y mejora de la alimentación, no son lo mismo los 65 años de hace 100 años que los 65 años de ahora. Pues bueno, esto es el tema, aumento de la esperanza de vida, un fenómeno muy bueno para la humanidad, pero un problema para el sistema de pensiones. ¿Vale? Estaba pensado cuando se crearon para cobrar la pensión durante 10 años o 15 años, ahora se cobra la pensión durante 20. Aquí no voy a entrar en cuestión del género, porque estos 20 años de esperanza de vida realmente son 22 de las mujeres y 28 de los hombres. ¿Vale? El otro indicador, tenemos por un lado la gente vive más, fenomenal, pero el problema es que cada vez nacen menos. Y en un sistema de reparto de que los activos pagan las pensiones, que haya pocos nacimientos es un problema. ¿Vale? La gente vive más, cada vez hay más gente mayor, pero cada vez hay menos gente joven que paga las cotizaciones. Y aquí tenemos, bueno, no son muchos nacimientos, pero lo importante es las tasas. Tasas de natalidad son los nacimientos por cada 1000 habitantes. ¿Vale? En los 60 y ahora.
una tercera parte de la tasa de natalidad. ¿Vale? La tasa de natalidad es nacimientos por cada 1000 habitantes. Y el índice de fecundidad es el número de hijos por mujer. ¿Vale? En los 60, 2,8, actualmente 1,2 hijos por mujer. ¿Vale? Y como habitualmente para tener un hijo necesitan 2 personas, cada 2 adultos un niño. ¿No? La prolongación sería que mi hija tendría que pagar la pensión de mi mujer y la mía. ¿No? Como si fuera un sistema familiar, una economía familiar, mi hija tendría que pagar mi pensión y la de mi mujer. ¿Vale? Un sistema de reparto, habría otra solución, salirse de un sistema de reparto. ¿Vale? Hay otros países, los países nórdicos, en España la mayoría de pensiones son contributivas. ¿Vale? En los países nórdicos tienen un pequeño tramo no contributivo universal. Bueno, de manera muy sintética, en España la tasa de reposición de las pensiones, la cuantía de la pensión en relación al último salario es el 70%. ¿Vale? Eso también es importante para la sostenibilidad. ¿Vale? En España la pensión inicial respecto al último salario representa el 70%. ¿Vale? Pero en España solo tenemos el pilar público de pensiones. Otros países tienen más pilares. ¿Vale? En España ese 70% de tasa de reemplazo de salario respecto a la pensión solo es un pilar. En los países nórdicos tienen 3 pilares. Tienen una pequeña pensión universal que se financia con impuestos. A ese se le suma la pensión contributiva nuestra y luego le suman una plan de pensiones de empresa y luego el plan de pensiones individuales y consiguen ese 60% con 4 fuentes de ingresos. ¿Vale? En España solo tenemos una fuente de ingresos. Por eso ahora está el ministro Escrivá tratando de lanzar un nuevo pilar de pensiones que son las pensiones de empresa. Que ese 70% ponga un 60% la pensión pública y un 10% la pensión de empresa. Bueno, pero eso es otra cuestión. Pero bueno, entonces tenemos el proceso de envejecimiento. Se dobla la esperanza de vida al nacer, se dobla la esperanza de vida a los 65 años y se divide entre 3 el número de hijos. Eso para un sistema de pensiones de reparto es un suicidio. ¿Vale? Y aquí se ve, bueno, hay un pequeño repunte de la natalidad, ¿vale? Que es atribuido a la pauta de natalidad de los inmigrantes. ¿Vale? España fue un éxito mundial que no nos damos cuenta de ello, pero del 95 a 2007 recibimos 5 millones de inmigrantes, más que Estados Unidos. Y fue un éxito total, no hubo problemas de integración. ¿Vale? Y eso fue lo que aumentó temporalmente en la tasa de fecundidad, porque las mujeres inmigrantes de primera generación tienen una pauta de natalidad mayor que las nacionales. Y eso, ese fue ese pequeño repunte que, bueno, luego vino con la gran recesión. ¿Vale? Aquí tenemos 2 datos. Vivimos más años, cobramos más años la pensión y tenemos menos hijos que son los que nos pagan la pensión. Ahí es un gran desafío. Y aquí, bueno, aquí puse porque son menos años. ¿Vale? Aquí es la distribución de trabajadores por edad. ¿Vale? Es un gráfico de áreas acumuladas. ¿Vale? Aquí son el porcentaje, cada 100 trabajadores en 2006, había 10 que tenían entre 50 y 54 años, en 2006 había, bueno, de 10 a 15 había 5 entre 55 y 59 y había 4 entre 60 y 64. Bueno, a lo que voy yo, lo que se llama trabajadores mayores de 50 años, eran un 20%, un 19% en 2006. El último dato lo puse en 2019 por el tema de la pandemia, pasaron de un 19% de trabajadores mayores en 2006 a un 30% en 2019. El envejecimiento de la población también se ve en el envejecimiento de la población trabajadora. Y aquí vamos que es relevante porque es a partir de los 55 años cuando la tasa de actividad cae mucho. Cada vez hay más trabajadores mayores y la tasa de actividad a partir de los 55 años vamos a ver lo que cae mucho. ¿Cómo han reaccionado otros países que llegaron antes al envejecimiento de la población? Porque tuvieron la explosión de natalidad después de la Segunda Guerra Mundial.
nosotros la tuvimos casi 20 años más tarde. ¿Vale? ¿Cómo han reaccionado? Como está haciendo España desde 2013, desde 2011 realmente. Por un lado, retrasar la edad de jubilación. ¿Vale? España pasamos de manera progresiva de 65 años, la misma que en 1919, la retrasamos 2 años, de 2011 a 2027. ¿Vale? Eran 2 meses por cada año. Este año estamos en los 66 por 2 meses la jubilación. ¿Vale? Y por otro lado, se ha restringido mucho algo que conocemos hoy en Asturias, con el carbón, con la siderurgia, con el naval y ahora con los bancos. ¿Vale? Se están restringiendo mucho las jubilaciones anticipadas. ¿Qué pasa? Entonces, retrasas la edad de jubilación, restringes las jubilaciones anticipadas. Resultado, de media, vamos a tener que trabajar más años. Y el reto, lo que queremos aportar nosotros con este proyecto es cómo facilitar que todos los trabajadores puedan trabajar más años. Porque ahora vamos al meollo, a los desafíos. No todos los trabajadores tienen las mismas opciones de prolongar la vida laboral. Un ejemplo de lo que comenté antes. A mi profesor de tesis, la universidad lo jubila. A los 70 años lo obliga a jubilarse. Él quiere seguir trabajando. Y lo curioso es, tenemos que retrasar la desjubilación. A mi director de tesis lo jubila la Universidad de Oviedo, Administración Pública, lo jubila a los 70 y las universidades privadas están llamando todos los días para que sigan trabajando con ellos. Como siempre, la Administración Pública da un ejemplo. Lo jubilan a los 70 años de manera forzada, ¿vale? No puede seguir trabajando en la Administración Pública, pero puede seguir trabajando en la privada. ¿No? Es una cuestión, ¿no? Pero bueno, no todos los trabajadores son catedráticos de universidad. Hay trabajadores que pueden, mi director de tesis quiere seguir trabajando, pero no todos los trabajadores. Entonces, el reto es cómo conseguir, cómo facilitar que todos los trabajadores, si quieren, puedan prolongar la vida laboral. Y esto es el gran reto de nuestro proyecto. ¿Vale? Porque habitualmente, ¿cómo se analizaba esto? Se consideraba, sobre todo, ya os comenté que en sociología trabajamos mucho con los economistas, porque nuestra docencia es la Facultad de Economía, el departamento es de la Facultad de Economía porque no tenemos la carrera de sociología. Entonces yo tengo que hacer mucho con economistas, ¿vale? Y claro, para ellos, esto de la prolongación de la vida laboral es una cuestión de incentivos económicos. Es algo muy simple para los economistas. El hombre económico, ¿vale? Su modelo teórico es que somos racionales económicamente. Y se nos dice, oye, si trabajas un año más, un 4% más de pensión. Para los economistas, con eso está hecho. Para los economistas la vida es una cuestión de incentivos. Y nada más. No tienen en cuenta nada más. Tienen en cuenta a un individuo aislado que toma decisiones racionales solo movido por motivos económicos. Entonces, los economistas, que tienen mucho más fuerza que los sociólogos, el tema de la prolongación de la vida laboral simplemente se va a lograr con lo que están haciendo en la última reforma, es dar un porcentaje, un 4% más de pensión por cada año que trabajas más de 65 años. Para los economistas así de sencillo, pero todos sabemos que la vida es más complicada que eso. ¿Vale? Y que si la racionalidad fuera solo económica sería muy triste la vida. Entonces ahí es donde entramos con la sociología para ver otros factores que voy a detallar brevemente y ya lo dejo. ¿Vale? Consideramos que hay factores a nivel micro, ¿vale? El nivel micro es características de los individuos. ¿Vale? Analíticamente es una cuestión de los académicos que analíticamente para analizar un fenómeno es muy fácil diferenciar 3 niveles. El nivel micro, características de los individuos, el nivel macro social, que es el ámbito de la regulación, las instituciones, los aspectos culturales, y en un nivel intermedio que es realmente donde pasa la vida. El nivel intermedio sería las organizaciones empresariales y las familias. Entonces hay características de individuos, un papel de las empresas y de las familias y un papel del marco institucional, de las reglas del juego. Y bueno, entonces, muy brevemente vamos a ver características de estos 3 niveles de análisis que influyen en la prolongación de la vida laboral. ¿Vale? Y otra cuestión que tenemos la pelea con los economistas, en ese cálculo racional de los economistas
de una cuestión de incentivo económico. Para ellos la decisión de jubilarse se toma en un momento del tiempo. Para ellos tú llegas a los 65 años y decides si jubilarte y quedarte en una pensión, otro trabajar un año más y cobrar un 4% más de pensión cuando te jubiles. Es una decisión que se toma en un momento del tiempo. Desde la sociología decimos, oye, no es una decisión a los 65 años. Es una decisión a los 65 años que viene condicionada por toda tu trayectoria laboral. Y las trayectorias laborales no son iguales de todas las personas. No todos los trabajadores llegan igual a los 65 años para hacer ese cálculo. Esa es otra aportación desde la perspectiva sociológica. No es una cuestión solo económica y no es un espacio de tiempo en el que decides, sino que es una decisión de muy largo. Es un proceso muy largo, que vas acumulando ventajas o desventajas. Mi director de tesis, curiosamente fue el catedrático más joven de la facultad, entonces fue acumulando muchas ventajas para poder prolongar la vida laboral. Otros trabajadores van acumulando muchas desventajas físicas, por ejemplo, ¿vale? Entonces no hay que tener en cuenta a los 65 años cuando tomas la decisión, la tomas antes. ¿Vale? Porque la jubilación es un proceso, no es un momento de tiempo preciso en el que decides. Y en esa decisión no es solo incentivos económicos, sino que hay distintos niveles de análisis que vamos a detallar ahora muy brevemente. ¿Qué es esto de lo micro? El análisis micro, que es una cuestión que en el ámbito político ni los economistas tienen en cuenta. El colectivo de trabajadores mayores, se considera los que tienen más de 55 años, solo tienen en común la edad. Es un colectivo muy heterogéneo, que tiene en común la edad. Tanto trabajadores mayores es un catedrático de la universidad, como un peón, como un marinero, por ejemplo. Entonces, a nivel micro de características de los individuos, una cosa que no se tiene en cuenta es que el colectivo de trabajadores mayores es muy heterogéneo. Pero las políticas son de talla única. La regulación es única, pero el colectivo es muy heterogéneo. Para los economistas, ese supuesto que tienen de que somos individualistas y racionales es una simplificación que les viene muy bien, simplifica mucho las cosas, pero la vida es muy diversa. Entonces, por un lado, a nivel micro, y lo que estamos empezando a analizar y tratar de hacer ver es, oye, no vale una medida de talla única porque el colectivo de trabajadores mayores es muy heterogéneo. Y aquí, por ejemplo, tenemos una heterogeneidad hombres y mujeres. Aquí es la tasa de actividad, que es de cada grupo de población, cuántos están o trabajando o en desempleo. Esa es la población activa, ¿vale? La población activa son los que están trabajando en desempleo y la población inactiva serían los que no están ni buscando empleo ni trabajando, ¿vale? Pues aquí vemos cómo la tasa de actividad aquí es baja porque están estudiando, ¿vale? Esto es, de cada 16 chicos y chicas, de los chicos de 16 a 19 años, ¿cuántos están trabajando o buscando empleo? Muy pocos, porque la gran mayoría están estudiando. En España, en la generación actual que tiene 22 o 25 años, el 55% tiene estudios superiores, que es una barbaridad. Es una barbaridad en términos europeos, que casi más de la mitad de los jóvenes de 25 años tienen estudios superiores en España. Y venimos dando en nuestras. Bueno, y aquí, ¿cómo aumenta la tasa de actividad? La tasa de actividad es más alta en los años centrales, sobre todo a partir de los 25 años, cuando acaban los estudios superiores, y el porcentaje de empleados o desempleados empieza a caer mucho a partir de los 50 años. Vemos ahí cómo va descendiendo, cuando en teoría nos jubilamos a los 65. Pero a la edad de 65, la edad previa, de 60 a 64 años, menos de la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres siguen en activo. Solo la mitad, antes de la edad de jubilación. Entonces, uno de los objetivos de retrasar la edad de jubilación es acercar la edad promedio real a la legal. Porque realmente, cuando era 65 años, la gente se jubila de media a los 63. Pero bueno, entonces, claro, vimos en el gráfico anterior, cada vez que hay más trabajadores mayores, si siguen reduciéndose la actividad
a partir de los 55 años de manera tan intensa como se reduce ahora, pasa menos activos, más pasivos. ¿Vale? Entonces, un grado de heterogeneidad hombres y mujeres. La tasa de actividad de las mujeres ha mejorado mucho, antes era muy diferente. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, las mujeres no dejan el trabajo al casarse, que era muy habitual hace 40-50 años, y se reincorporaban cuando criaban a sus hijos, se reincorporaban a los 40 o 50, pero ahí ya tenías una lámina de cotización. Y por eso las mujeres, aunque tienen menos tasa de actividad, se jubilan más tarde que los hombres, para cubrir esas lagunas de cotización de cuando dejaron de trabajar al casarse y al final los hijos y volver. Pero bueno, un grado de heterogeneidad no es lo mismo para los hombres que para las mujeres. Y otro grado de heterogeneidad mucho mayor es por nivel de estudios. La tasa de actividad por nivel de estudios. De cada 100 personas con estudios superiores, ¿vale? De mayor nivel de estudios, menor nivel de estudios. No sé por qué el Instituto Nacional de Estadística sigue usando analfabetos, porque hay muy pocos. ¿Vale? Pero bueno, siguen analizando, van a desaparecer ya, quedan muy pocos analfabetos. ¿Vale? Primarios incompletos, educación primaria, primer ciclo de secundaria, ¿vale? Con orientación general, bachillerato, segundo ciclo de secundaria con orientación general, segundo ciclo de secundaria con orientación profesional, los módulos de grado superior, medio y los grados superiores de universidad. ¿Qué quiero mostrar aquí? Nos vamos a fijar sobre el color. Por ejemplo, el color azul es la tasa de actividad de las personas de 55 a 59 años, ¿vale? ¿Cómo varía por nivel de estudios? Según aumenta el nivel de estudios, aumenta la tasa de actividad. A mayor nivel de estudios, más población activa a la edad de 55 y 59 años. Pero también a los 60-64, a mayor nivel de estudios, aumenta la tasa de actividad. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que las políticas dirigidas a prolongar la vida laboral no pueden ser las mismas para estos que para estos. Es otro grado de heterogeneidad a nivel micro, a nivel de los individuos. ¿Vale? Entonces, una es el género, otro es el nivel de estudios y otro muy fuerte, el que se me olvidó ponerlo aquí, es la salud. El principal motivo de jubilación anticipada es la salud. ¿Vale? Pero luego hay pautas por género y por nivel de estudio. Entonces, el colectivo de trabajadores mayores es muy heterogéneo, no puede ser las mismas políticas para todos. Vamos al nivel macro. El nivel macro es el nivel más agregado, ¿vale? La legislación y los valores culturales, ¿vale? A nivel institucional es la regulación, ¿vale? ¿Qué se está haciendo a nivel de regulación, a nivel institucional? Simplemente se están eliminando las barreras a trabajar más años, ¿vale? Para algunos, no todos, ¿vale? Por ejemplo, desde 2013 se ha facilitado mucho compatibilizar pensión y trabajo. Antes era más complicado. Ahora se puede compatibilizar pensión y trabajo. Los autónomos y los australianos también. Los autónomos no suelen hacer más, ¿vale? Pero antes era complicado. Antes eras o eres jubilado o eres trabajador. No puede ser el chiste medio pensionista. Ahora sí puede ser medio pensionista. Puedes estar media jornada trabajando y la otra cobrando la pensión. Eso facilita prolongar la vida laboral, porque hay gente que seguiría trabajando pero no con nada completa. ¿Vale? Yo a los 65 años igual sigo trabajando, pero solo 4 horas. Pues esas 4 horas trabajas y las otras 4 horas cobras pensión. ¿Vale? Antes no era posible, eso lo están facilitando mucho, compatibilizar trabajo y pensión. ¿Vale? Y están cerrando las vías a la jubilación anticipada. ¿Cómo lo están haciendo? Penalizándolo más. ¿Vale? Están penalizando más que la gente se jubile antes de los 65. Si antes la penalización era un 1% por trimestre, ahora es el 2%. ¿Vale? Entonces, el ámbito institucional solo se preocupa, y esto lo vamos a ver ahora en el siguiente nivel, de facilitar que haya más trabajadores disponibles, como retrasando la jubilación y cerrando las vías a la jubilación anticipada. Eso aumenta la oferta de trabajadores mayores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se pueden prejubilar como se podían prejubilar antes, o lo pueden hacer en peores condiciones, y favorecen que sigas trabajando y profesionalizando.
Y luego hay un factor cultural, que esto sí que es muy difícil de cambiar, ¿vale? Que es la valoración social del trabajo, ¿vale? Y aquí hay dos casos paradigmáticos, que es Japón, que se puede trabajar porque le dan mucho valor a ser productivo, y el otro lado es Estados Unidos, que prefiere ir a Miami o a Florida a partir de los 55. ¿Vale? El valor trabajo-ocio. Y hay aspectos culturales que eso no pueden hacer, cambian un poco, ¿no? Pero hay dos extremos, la dedicación, que tampoco es algo, ¿no? La dedicación al trabajo en Japón. Japón hay muchos suicidios por temas de despidos, ¿no? Son gente que por el trabajo se fueron, ¿vale? Entonces, bueno, también hay aspectos culturales que la legislación tendría que tener en cuenta. Oye, si la gente prefiere trabajar media jornada, déjalas, y que la otra media jornada esté jubilando, ¿vale? Hay aspectos culturales que... Pero bueno, lo que más me interesa y donde está más... lo interesante es el nivel intermedio, ¿vale? Nivel micro, individuos, características de los individuos; nivel macro, la legislación y los valores culturales. El nivel meso, ahí es donde está. El nivel intermedio es el nivel de las organizaciones, ¿vale? Porque no vivimos ni solos, micro, ni vivimos todos juntos, macro. Vivimos en familias o trabajamos en organizaciones. Ese es el nivel intermedio de organización. Entre el individuo y la sociedad, ¿vale?, están las organizaciones intermedias, que suelen ser las empresas o las familias, ¿vale? Y ahí hay un panorama contradictorio. A nivel macro, a nivel de legislación, nos dicen desde Europa, nos dicen desde España, hay que trabajar más años, pero a nivel intermedio, a nivel meso, a nivel de las empresas, nadie te contrata con más de 55 años. Digo, claro, aquí hay una contradicción tremenda. Queremos que la gente trabaje más años, que siga activa más años, o sea, aumentamos la oferta, pero no hay demanda. No les contratan. Y esa es una de las grandes contradicciones que hay, donde luego al final mostraré que tiene que haber políticas de apoyo para que las empresas contraten a trabajadores mayores, ¿vale? El valor de la experiencia, los trabajadores senior. Bueno, vuelvo al ejemplo, no es bueno ver ejemplos personales. Mi director de tesis, ¿vale? Con 70 años, sabe mucho más que yo, da mejores clases que yo, investiga mejor que yo y lo jubila, ¿vale? Pero bueno, en este caso es muy peculiar, porque los trabajadores altamente cualificados son los que tienen más posibilidades para seguir trabajando. Al director de tesis lo quieren contratar en empresas privadas. El problema es los trabajadores que vimos antes de baja formación. Los de baja formación, a partir de una edad, crear desempleo, probablemente no se trabaja. Sobre todo los trabajadores de alta cualificación. A eso hay que ayudarles más que a un director de tesis. El director de tesis hace más solo. Pero las políticas son las mismas. Pero el criterio de la edad en la gestión, esto es un tema que lo dejé al final porque es un tema que menos he trabajado está. ¿Vale? Está muy trabajado por los economistas las características de los trabajadores que facilitan que trabajen más, que básicamente la formación, ¿vale? Está muy estudiado el tema de la legislación que puede fomentar trabajar más, pero este nivel, que es el clave, el nivel de las organizaciones, no está estudiado. ¿Qué hacen las empresas con los trabajadores mayores? ¿Vale? Y ahí es la gran laguna, vamos a tratar de aportar un poco más, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de legislación se quiere que se trabaje más años, pero las empresas no contratan a los trabajadores mayores. Ahí hay un fallo que hay que pulir. Y otro nivel intermedio, otra cosa de nivel meso, y sobre todo que afecta a las mujeres, es la organización en las familias. Las mujeres se han incorporado de manera masiva a partir de los 70, sobre todo a partir de los 90, se han incorporado masivamente al mercado de trabajo, pero los hombres no se han incorporado a la misma medida a las labores de cuidado, ¿vale? Las mujeres siguen encargándose más de las responsabilidades de cuidados, bueno, y del hogar en general, ¿vale? Entonces, eso dificulta prolongar la vida laboral y mantener una trayectoria larga, ¿vale?, a las mujeres, porque tienen responsabilidades de cuidados. Y esas responsabilidades de cuidados los economistas no lo tienen en cuenta y los legisladores no lo tienen en cuenta, ¿vale?
No es que yo trabajaría más con un 4%, pero es que tengo que cuidar a mi nieto, tengo que cuidar a mi madre, porque también, bueno, si volvemos al principio, y estoy acabando, lo que gastamos en dependencia en España es muy poco. ¿Vale? En discapacidad, dependencia y en familia, gastamos mucho en pensiones y sanidad. Si gastamos mucho en uno, si tiras de la manta, está para los pies. Claro, entonces no nos queda para el cuidado de mayores, dependencia, y para el cuidado de niños, que es, y lo tienen que asumir las mujeres todavía, y es lo que Luis Moreno llama la doble jornada de las mujeres. ¿Vale? Los hombres se han incorporado, las nuevas generaciones se han incorporado más a las tareas domésticas, sobre todo se han incorporado al cuidado de niños. Como ahora es menos intensivo, como hay un niño solo, un hombre puede arreglarse. Antes con tantos niños un hombre es muy complicado, ¿no? Hacer dos cosas a la vez. Entonces los hombres se han incorporado al trabajo del hogar y el cuidado de niños, básicamente. Pero las tareas del hogar, sí, y aquellas tareas que tienen algo de tecnología. El aspirador también suele ser tarea de niños. Luego tenemos un poco de tecnología. Con niños se han incorporado algo los hombres, pero en el resto de tareas no se han incorporado. En las encuestas del uso de los tiempos se ve claramente. Entonces, hay otra cuestión ahí desde el nivel de eso, ¿vale? La cuestión de las organizaciones económicas, las empresas, no demandan a trabajadores mayores, habrá que fomentarlo de alguna manera. No van a tener más remedio que contratarlo porque no va a haber trabajadores, ¿vale? Y también cómo organizar los cuidados para que las mujeres que quieran puedan seguir trabajando más años o se puedan incorporar al mercado de trabajo. Entonces ya una cuestión de síntesis, y aquí está lo complicado, ¿vale? Porque si lo vemos de manera desmenuzada a nivel micro, macro, meso, ¿vale? El problema es integrar las tres perspectivas, ¿vale? Y eso es lo que queremos hacer en este proyecto. Tenemos 3 años para hacerlo y vamos sublimando, porque hay muchos estudios que se centran en características de los individuos, hay muchos estudios que se centran en legislación y en valores, hay muy pocos que se centran en organización familiar y organizaciones económicas, empresas, pero el reto es cómo encajar esos 3 niveles. ¿Para qué? ¿Vale? Con 2 objetivos aplicados, ¿vale? Uno de los objetivos aplicados de analizar cómo se interrelacionan esos 3 niveles que habitualmente se analizan de manera independiente. Los economistas saben mucho de lo micro, los de ciencia política saben mucho de lo macro, pero el tema es encajar los 3 niveles con 2 cuestiones aplicadas. Por un lado, reducir en la población la incertidumbre que genera hablar de prolongar la vida laboral. Hay que empezar a hablar a la gente por qué hay que prolongar la vida laboral, porque la va a entender. Lo va a entender, que va a haber que trabajar unos pocos años más, ¿vale? Y por otro lado, en términos políticos, ayudar en el diseño de políticas sociales complementarias para facilitar que todos aquellos que quieran trabajar más años puedan trabajar más años. ¿Qué políticas complementarias son? Por un lado, la promoción de la salud, ¿vale? De manera preventiva, prevenir en lugar de reparar, ¿vale? Es una cuestión básica. No cuando ya está cascado el trabajador, sino antes. Prevenir, porque así van a poder trabajar más años. La promoción de la salud, la mejora de las condiciones de trabajo, ¿vale? Eso tiene que ver mucho las empresas, ¿vale? O igual hay que recolocar a los trabajadores senior a tareas menos físicas y con los años ganas más en habilidades de gestión. Igual tienes que mover a los trabajadores también. Una cuestión clave, y eso se ve por a mayor nivel de formación, más tasa de actividad y más retraso de la jubilación, la formación continua. Sobre todo, estamos en un periodo, esto que llaman globalización, que es de cambio acelerado y cambio turbulento. Yo a mis alumnos lo explico como los móviles, ¿vale? Desde, bueno, me imagino que el primer móvil era los alcateles, los pequeños, bueno, los Ericsson de tapa. De los Ericsson de tapa a hoy pasaron solo 15 años. En 15 años no tiene nada que ver los móviles con el Ericsson de tapa. Solo pasaron 15 años. Cambio acelerado. Hay más cambios por nadie tiempo, ¿vale? Por ejemplo, mis alumnos conocen más en iPhone. Uno de los últimos fue el iPhone X, que fue el iPhone 10. Digo, iPhone 10 significa que son 10 años del primer iPhone. ¿Vale?
Entonces, todos los cambios que hubo en los últimos 10 años son cambios acelerados. El cambio siempre hubo, pero fue lento. Bueno, en sociología hablamos de la sociedad líquida, ¿no? Antes el mundo era sólido, los cambios eran acumulativos, la experiencia de los padres se servía para encontrar trabajo aquí, pero ahora el mundo es sólido. Y la experiencia de una generación no le vale para la otra. El mundo es líquido, cambia de forma. Bueno, cambio acelerado y cambio turbulento. ¿Quién nos iba a decir que Nokia, con los móviles estos pequeños, bueno, el Nokia de la serpiente, no sé si lo conocisteis, el Nokia del juego de la serpiente, ese fue, el Nokia en ese momento era el mayor productor de móviles del mundo. Cuando salió el iPhone quebró. Porque el cambio era turbulento. No vio que el tema venía por las pantallas táctiles y por internet. ¿Vale? Y quebró. El mayor productor del mundo de móviles quebró. Cambio acelerado. Pensar en vuestros nietos todas las veces que cambien de móvil. ¿No? ¿Cuántas veces cambian el modelo del móvil? Cambio acelerado, cambio turbulento. Claro, y ahí es importante la formación continua. Y ahí incluso la universidad está haciendo algunos esfuerzos para hacer programas más cortos, microformaciones. Claro, porque no puedes pedir a alguien con 40 años que esté 4 años haciendo un programa. Pero igual sí le puedes pedir que esté 6 años, 6 meses por la tarde. Entonces, la última ley de universidades vamos a fomentar las microformaciones. ¿Vale? Pero también puede ser una cuestión de los institutos, no solo de la universidad. La formación es básica para permitir que en un contexto de cambio acelerado y cambio turbulento los trabajadores puedan actualizarse. ¿Vale? Formación continua. La intermediación laboral, ¿vale? Porque a partir de los 55 años es difícil salir del desempleo. Entonces tiene que haber una actividad pública de intermediación, de poner en contacto a demanda y oferta, ¿vale? Bueno, políticas de empleo y de protección social, ¿vale? Porque va a haber colectivos que no puedan trabajar más años y a eso hay que protegerlos, ¿vale? Y claro, porque si no se llevan a cabo estas políticas complementarias y se prolonga la vida laboral para todos, los ahorros que puedes generar, porque estás trabajando 2 años más y por tanto cobrando 2 años menos de pensión, te los puedes comer por el mayor desempleo o la mayor pobreza de los trabajadores en peores condiciones, ¿vale? Y, bueno, si probamos la vida laboral y a partir de los 55 años hay colectivos de trabajadores que no trabajan más, van a tener en peores condiciones todavía. Entonces el gran reto es conocer esas características individuales, esas características de las organizaciones y las características macrosociales que ayuden a diseñar estas políticas que faciliten que todos los trabajadores que quieran trabajar más años lo puedan hacer, ¿no? Y más aún si los obligamos. Y bueno, con esto acaba la charla. Muchas gracias, David, por esta interesante charla, por aportarnos toda esta información. Como saben, ahora tenemos unos minutos para que puedan hacer todas las preguntas que consideren oportunas. Hay por ahí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Yo quería preguntarte que cómo se puede conjugar, cómo crees tú que se puede conjugar la prolongación de la vida laboral con dejar paso a los nuevos trabajadores. Porque si una persona prolonga su vida laboral está ocupando a lo mejor un puesto que puede desempeñar una persona joven con más preparación, en fin, ¿cómo crees tú que se puede conjugar la prolongación de la vida laboral con el acceso al mercado? Como el empleo juvenil. Gracias. Sí, esa no lo preparé porque me la esperaba. No lo puse porque esto, y aquí sí que tienen razón los economistas. Hay un concepto erróneo de que la cantidad de trabajo es fija y que los trabajadores mayores y jóvenes son sustitutivos unos de otros. Realmente son complementarios. ¿Por qué? La evidencia empírica internacional nos dice que aquellos países donde la tasa de ocupación de los mayores es más alta es donde menos desempleo juvenil hay, porque generan propia actividad.
¿vale? Realmente, en la evidencia internacional, sobre todo en los países nórdicos, pero no falta ir a los países nórdicos, como Alemania, Francia, que tienen tasas de ocupación de los trabajadores mayores más altas que España, tienen menos desempleo juvenil. Porque trabajadores mayores y jóvenes no son sustitutivos, sino que son complementarios. Y la evidencia empírica a nivel internacional es masiva, ¿vale? Y esto es lo que llaman los economistas, y ahí sí estoy de acuerdo con ellos. La gente piensa en la economía como si fuese de tamaño fijo. Y que los trabajadores trabajen más años genera propia actividad que pueden aprovechar los jóvenes. Los países más ricos son donde los trabajadores mayores trabajan más años, pues tienen mayor tasa de actividad. Y el tema es que los trabajadores mayores y jóvenes no son sustitutivos unos de otros, sino que realmente son complementarios, ¿vale? Y ahí es donde nos sirve la evidencia comparada. Vamos a otros países, vamos a todos los países nórdicos y los países de Centro Europa, la tasa de ocupación de actividad de los trabajadores a los 55 años es más alta que en España y el desempleo juvenil es más bajo. Porque en España somos campeones en desempleo juvenil. Por ejemplo, mira, este mes en Asturias bajó mucho el desempleo juvenil, ¿no? Una noticia. Por lo menos ese paro estimado caía a veces hay fallos, ¿eh? Pero ¿cómo no va a caer el desempleo juvenil si no hay jóvenes? ¿No? Es algo que simplemente pasa con la edad, ¿vale? Sí, pero es una pregunta muy pertinente, pero la evidencia es muy clara. Los trabajadores mayores y los jóvenes son complementarios, hacen actividades distintas, no sustituyen unos a otros. Hola, vamos a ver. Entiendo perfectamente la explicación que ha dado respecto al tema propiamente económico de la balanza realmente que se genera entre activos y pasivos. Yo realmente no es que esté en disconformidad con lo que ha explicado, porque no es el caso, pero no estoy de acuerdo de un punto de partida de que parte usted, que es el tema de vamos a no meter los cargos políticos, pero no estoy muy de acuerdo en que la primera reflexión sobre la que se basa la explicación sea en que no pueda haber más aportes que no sean únicamente prolongar la vida laboral. Creo que la charla se basó en pos de eso, pero no se analizó la parte del comienzo, que evidentemente a nivel político y a nivel de votos, evidentemente creo que resta, pero entonces tenemos un problema, que es lo que vivimos. Y yo creo que en general no estoy de acuerdo para nada en la reflexión básica de que únicamente la salida sea la prolongación de la vida laboral. No, es una de las salidas, ¿no? Sí. Y yo consideramos que alguien que pueda ver su charla y no porque ellos en contra, ve como casi único camino la prolongación de la vida laboral y no estoy de acuerdo absoluto. No, pero también puede... a lo mejor la mentalidad empresarial en general debemos de cambiarla. No, la mentalidad empresarial es reducir pensiones. Eso lo tienen clarísimo. Reducir el ratio de pensiones el razonamiento empresarial es entran 20, pagamos 20. Se acabó. Si en lugar de la tasa de reposición, en lugar de ser un 70% del último salario, que sea un 50%. Ahí los empresarios lo tienen clarísimo. Claro, ellos nunca van a querer aumentar cotizaciones porque les interesa, ¿vale? Igual que los jubilados no quieren que les bajen la pensión, ¿vale? Sí, claro, la vida no es blanca ni es gris, ¿vale? Hay muchas zonas intermedias. El tema de recortar pensiones no se va a hacer, a no ser que no haya más remedio, ¿vale? Eso va a ser la última decisión, ¿vale? Porque saben que en términos políticos no va más allá de 4 años. Aumentar los ingresos, hay un debate ahí de poner un impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. ¿Qué problema hay ahí? Que estamos pagando pensiones contributivas que dependen de tus cotizaciones previas con impuestos que paga todo el mundo. Entonces, hay un problema con las fuentes de financiación. Digamos, en las políticas públicas hay cuestiones. Las pensiones que son contributivas tienen que pagarse con cotizaciones, ¿vale? Y las pensiones no contributivas se pagan con impuestos, ¿vale? Y lo que es una de las propuestas es, oye, ponemos un impuesto a las grandes fortunas
y con eso cubrimos los 20.000 millones anuales de déficit, que no vas a cubrir de broma, de las pensiones. Pero estarías pagando con impuestos generales contribuciones que no son universales, sino que son contributivas. ¿Vale? Entonces, nuestro modelo es distinto. ¿Vale? Podríamos ir a otro modelo. Podríamos ir al modelo nórdico de, oye, mira, una pensión universal, las no contributivas nuestras, en los países nórdicos son universales, son para todos. ¿Por qué? Porque se financian con impuestos. Y ahí ya tienes una base de pensión. Y entonces tú tienes que poner con las cotizaciones sociales, en lugar de poner el 100%, solo pones el 80%. Se podría, pero habría que cambiar de sistema. Porque por principio básico no puedes financiar pensiones contributivas con impuestos generales. Y otra cuestión que estaría, que si pagamos con impuestos generales pensiones contributivas, ¿qué pasa con esto? Que se paga con impuestos. El tema político complicado es lo que se llama el recalibrado del gasto público. Podemos decidir gastar más en pensiones, ¿no? Y simplemente con mantenerlas, por el envejecimiento de la población, se va a disparar en los próximos 15 años, se va a disparar. Solo con mantener el nivel de pensión. Por lo que va a haber más pensionistas, ¿vale? Y viven más años. Bueno, sí. Realmente no quiero posicionarme políticamente, pero realmente consideramos que es una de las soluciones menos drásticas, porque los empresarios, y a nivel, digamos, comparado con otras empresas, aumentar cotizaciones sociales perjudica más a los jóvenes, además. Bueno, a los que entran, ¿no? Porque si también sería una barrera institucional. Si aparte del salario tienen que pagar unas cotizaciones sociales, que es una parte, un porcentaje, un 27% del salario, los trabajadores menos formados lo tienen más complicado. ¿No? Porque, bueno, no tiene por qué ser así, pero hay una relación entre formación y productividad. ¿Vale? Entonces, también pasa esto con el empleo juvenil. Digamos, si quieres fomentar el empleo juvenil, no lo vas a hacer subiendo cotizaciones sociales, porque sale más caro. ¿Vale? Sí, estoy de acuerdo que no es tan fácil. Y la vida son grises y hay muchos intereses. Pero lo que está claro es que va a ser un problema bueno. Simplemente por la aritmética de lo que están pagando y lo que van a cobrar. ¿Podemos cambiar un sistema y poner un pequeño peldaño que se pague con pensión, con impuestos? Perfecto. ¿Quién va a pagar esos impuestos? Podéis, pero bien. Sí, bueno, una charla, pues podemos. No es falta a mí que tengo la voz. Vamos a ver, esto no es que yo esté en contra y no se me entienda que la reflexión que quiero hacer es una reflexión genérica. No es que esté en contra de la exposición, para nada. Lo que sí estoy en contra es la reflexión genérica a nivel social, en el que cualquier cambio que genere un cierto problema a nivel político lo vemos como un freno. Ahí tenemos un problema muy gordo, bajo mi punto de vista. Y creo que en un razonamiento como el que ha hecho, nos vamos todos a una carta, que es lo que no estoy de acuerdo. Hay políticas arriesgadas, estoy de acuerdo, pero es que bajo ese punto de vista solo tiene derecho el voto, y creo que no es así. Estamos partiendo de una idea preponderante y es que el que incomoda en cuanto a subir protecciones sociales, en las que yo estaría de acuerdo totalmente, eso genera un problema político y se dura 4 años. Entonces partimos de una base que creo que bajo mi punto de vista es errónea. No porque no sea errónea, hay que vivir también una realidad, pero creo que no es la más razonable. No sé, lo concreto es que en la política no tendría que pensar en el corto plazo. Digamos, si fuera político de verdad, decimos, oye, hay que abordar esto porque nos va a explotar. Y si nos vamos a los 4 años, pero es que a día de hoy realmente los políticos son políticos de carrera y funcionan en los partidos. Problema gordísimo, como comienzo de la exposición del tema de las organizaciones y de las pensiones y consecuentemente las relaciones laborales. sí, lo último, es que la política es complicada, ¿eh?
si cada vez hay más personas mayores que su ingreso básico son las pensiones, las personas mayores votan más que las jóvenes, dices, un político tiene que decir, oye, ¿qué reportamos? ¿En vivienda? ¿En ayudas a la familia? ¿O en pensiones? Es decir, hay muchos pensionistas y es un grupo muy homogéneo. Ya vimos, por ejemplo, los vascos, ¿no? Los pensionistas vascos tuvieron muchas manifestaciones. Y la política es muy compleja porque, nos guste o no nos guste, hay actores con intereses contrapuestos. Y esto lo sabemos por otro proyecto que hicimos sobre precisamente viejos riesgos sociales, ¿vale? Que viejos riesgos sociales no quiere decir que sean, ¿vale? Pensiones, incapacidad, desempleo. O nuevos riesgos sociales que tienen que ver con los servicios, para el cuidado, sobre todo de adultos y de niños. Entonces, bueno, tenemos que ir. Vamos a gastar más en eso. Por cuestiones meramente demográficas. Que es perfecto, vivimos más años, tenemos que estar más años cobrando la pensión, a más años también hay más gasto sanitario, pero es que tenemos 100. Y si gastamos más en esto, bueno, el tema de los ingresos. España sí que es verdad, ingresa muy poco. Los ingresos públicos son muy bajos. ¿Vale? Somos de los estados de bienestar más baratos del mundo. Hay margen, ahí sí que hay margen. Pero gastamos poco porque recaudamos poco. El gasto público en España es bajo porque los ingresos públicos son bajos. ¿Vale? Pero lo complicado es que, bueno, la economía, al final, la economía básica es la familiar. Si tienes 100 y tienes que gastar más en el abuelo porque está enfermo y vive más años, te quedan menos niños, menos dinero para la guardería del nene. Y son decisiones complicadas. Pero bueno, si pudieras ingresar más, el Estado lo podría hacer. El Estado podría ingresar más si quiere, porque tiene el poder ejecutivo, tiene la legislación. Pero parece que a la gente no le gusta pagar impuestos. Gracias, David, por la disertación. Yo tengo una pregunta que me corroe la curiosidad. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos nuestro trabajo como tu director de tesis, que con 70 no tiene ninguno de esos problemas, y él decide lo que quiere hacer? ¿Qué pasaría? No, para el sistema de pensiones sería fenomenal. Ahí va la cosa, ¿no? Vamos a hacer. No, sí, y el envejecimiento activo. Lo que viene, estas tendencias que vienen en Europa, casi todas. El tema del envejecimiento activo, mantenerte activo. Aquí está, si vamos a los valores católicos del trabajo, el trabajo como castigo. ¿No? Ganarás el pan con el sudor de tu frente desde la montaña. ¿No? Tenemos una concepción. ¿Crees que tu director de tesis siente que su trabajo? No, es más calvinista. Los calvinistas se realizan con el trabajo. ¿No? Son aspectos culturales. Digamos, si a los 65 años, antes tenías 10 años de esperanza de vida, y ahora tienes 20, ¿por qué no puedes estar trabajando 5 años más? Pero claro, depende de las condiciones individuales y de organización familiar y de tu empresa, depende de muchas cosas. ¿Vale? Y la cuestión es que la política es única. A mi director de tesis se la trae a Cali, que retrasen la jubilación. Pero hay otros que no pueden trabajar más años. Y habría que ayudarles a actualizar sus conocimientos para ser más empleables, a mejorar las condiciones de trabajo para que puedan seguir más años. Y lo complicado es que las políticas tienen que ser de talla única. No puedes ir a características. Bueno, puedes ir, pero es complicado. Sí, la vida es complicada. La flexibilidad. Sí, la flexibilidad. Es la clave. La gente lo que quiere es, yo trabajaría más años, pero mejor. Y es lo que, por ejemplo, lo que es la jubilación parcial, la evolución que hubo con la jubilación parcial fue, al principio era una parte de la jornada, y ahora es mucho más flexible. Ahora puedes trabajar 6 meses y 6 meses no trabajas, puedes trabajar 3 meses
y 9 veces no trabajas, han flexibilizado. La gente quiere flexibilidad. Quiero decir, según cómo te sientas, según tus condiciones físicas, según el trabajo que Y realizas. según las responsabilidades que tengas. ¿No? Yo me gustaría seguir trabajando, pero me cuesta más la residencia de mi madre que lo que gano. Sí, las prioridades, exactamente. Yo quería entenderte en uno de los gráficos que pusiste ahí, por ejemplo, si me equivoco. Así el micro que no se ve. ¿Cómo? Que quería entenderte en uno de los gráficos que los pusiste ahí, y corrígeme si me equivoco. Quería entender en uno de esos gráficos que la aceleración del baby boom que lo pusiste ahora es a la que, según yo entiendo de lo que los pusiste ahí, van a castigar, y poco castigar entre comillas, ¿vale? Porque si prolongan la vida laboral, le premian con un 4% más por cada año cotizado. Pero esa generación del baby boom, que vamos a imaginar que todos tuvimos muchísima suerte y empezamos a trabajar muy jóvenes, cuando lleguemos a la edad de jubilación, pues tenemos 38, 40, 42 años de cotización. Más de lo que, al menos pusiste, más de lo que vamos a vivir, o más de lo que se espera que vamos a vivir. Y sin embargo, si quisieran reducir la edad de jubilación en vez de los 65 a los 63, no solo no se le premia por haber cotizado 42 años, sino que se le castiga reduciéndole la pensión. ¿Tú cómo crees, si tiene arreglo, que no creo que lo tenga, pero cómo se puede compensar esa injusticia? Porque es una injusticia. Nadie tuvimos la culpa de nacer en el baby boom. Y ahora, si prolongamos la vida, se nos premia. Pero si la queremos recortar, porque ya llevamos 40 años cotizados, no llevamos 40 años cotizados, se le castiga por jubilarte antes de los 66 años, que es lo que está estipulado ahora. No, hay excepciones. En las carreras muy largas de cotización se puede jubilar todavía a los 65. Mira, y aquí ahora me recordó otra cosa. Otra cuestión que, igual que la cantidad fija de empleo, en general la población tiene la sensación de que cotiza más de lo que recibe. Y realmente las estimaciones más exactas es que por cada euro cotizado recibes entre 1,3 euros o 1,6 euros. O sea que en términos actuales el sistema de pensiones es una ruina. ¿Vale? Porque es una sensación generalizada. La demoscopia es muy interesante en tener los valores. La mayoría de la población considera que recibe menos que lo que aporta, pero realmente las estimaciones más exactas es recibes 1,3 euros por cada euro cotizado o 1,6, depende de tu carrera. No, David, perdóname, pero yo no iba a la cantidad No. que recibes, iba al castigo de lo que... Sí, no, las carreras largas no tienen penalización, se pueden seguir regulando como Sí, siempre. pero a los 65. Sí. Si una persona quiere jubilarse a los 63, porque ya tiene 40 años cotizados a los 63, se le va a castigar. Sí, pero esos 40 años estuviste pagando la pensión a otro. El problema es si hay alguien que te la va a pagar a ti. ¿Qué es el problema? El problema es que, y realmente ese es el problema. Claro, tú estuviste 40 años pagando la pensión a otro, querrás que esté alguien que te pague a ti la pensión, imagino. Pero claro, es que si antes había 4 trabajadores para pagar una pensión, luego había 3 trabajadores para pagar una pensión, ahora hay 2,21 trabajadores para pagar una pensión y va cayendo, más te vale seguir trabajando que cobrar la pensión. ¿Vale? Sí, es complicado, efectivamente, pero pero ese albañil, con la formación continua o con la prevención de la salud, con la mejora de la salud, igual es un fenómeno organizando una sala de restauración, yo qué sé. ¿Vale? Igual en una ciudad física no puede, pero seguro, y aquí es una cuestión del talento serio. La gente mayor tiene mucho que aportar en cosas no físicas. O sea, está claro que a partir de los 50 años, sobre todo los 50, las capacidades físicas caen, pero aumentan otras.
pero de mentor de nuevos albañiles igual sí. Pero entonces hay que cambiar. Pero tienes que darle formación para que sea mentor. Pero entonces hay que cambiar la mentalidad empresarial también. Claro, sí. Vamos a ver. Quería hacer el siguiente comentario. Hay una relación directa entre los salarios que perciben los trabajadores de nuestro país y las cotizaciones a la seguridad social. Si los salarios son muy bajos, lógicamente los ingresos de la seguridad social son también muy bajos. La penúltima reforma laboral puso esos salarios muy egoístas, que en aquel momento parecían muy bajos, actualmente son ya deseables por gran cantidad de trabajadores. Además, en esa caja de las pensiones entran también otras pensiones no contributivas, como son las de viudedad, las de orfandad, que probablemente a lo mejor sería necesario incluirlas dentro del sistema general, es decir, de otra fuente de ingresos vía impuestos. Y luego también otro dato importante. Creo, si mal no recuerdo, que en la Unión Europea la media del PIB dedicado a pensiones anda en torno al 10,5%, países como Alemania, Italia, Francia, que yo recuerde, superan el 14%. Nosotros no llegamos ni al 10%, que dedicada a pensiones no es precisamente entero. Entonces hay una serie de factores que dependen del mundo empresarial y que muchas veces repercute negativamente en el saldo. En el comienzo de la legislatura primera del gobierno Rajoy había una serie de miles de millones de saldo positivo que había llegado al final de su gobernanza, estaba reducido a cero. Es decir, los salarios bajos provocaron ingresos bajos y en consecuencia un déficit. Conjugar o equilibrar las pretensiones del mundo empresarial y del mundo laboral, trabajador, son difíciles de conjugar, cada uno juega sus bazas. La prueba está que, por ejemplo, toda la reconversión de la banca o de empresas donde se han prejubilado miles de trabajadores han beneficiado a las empresas y eso lo hemos pagado probablemente los pensionistas, no del momento, sino dentro de unos años, cuando no haya o haya algún déficit aún mayor. Es decir, cómo poner un cierto equilibrio y que algún gobierno afronte el problema de una vez por todas. Claro, ese es el nivel meso que está poco explorado. El problema es que, por lo menos por ahora, no puedes obligar a nadie a contratar a nadie. Libre mercado, y si un camarero me cuesta 1.000 de salario y 270 al 27% de cotizaciones sociales, me pasan a cobrar 30% de cotizaciones sociales, igual no lo contratan. Digamos, claro, los empresarios tienen sus intereses y no los puedes obligar a contratar a gente. No quiero decir que yo esté a favor de los empresarios, ni mucho menos, pero hay unas reglas del juego que son, por ahora son las que hay, ¿vale? Y tú no puedes obligar a nadie a contratar a nadie, por ahora, ¿vale? Otra cosa, en otros países hay mucho más empleo público. Otra falacia del caso, está la falacia del empleo fijo, ¿vale? Y otra falacia es que en España hay mucho empleo público. Estamos por debajo del empleo público respecto a otros países. Y también tenemos margen en cuanto a pensiones. Italia es la campeona del mundo bajo en pensiones, no, pero Italia lleva 20 o 30 años sin crecer. Era una gran potencia económica de Europa y está quedando en lo que está quedando. ¿Vale? Siempre gastó muchísimo en pensiones. Bueno, tiene un problema más serios que nosotros, porque ahí la mafia es mafia de verdad, ¿vale? No como aquí. Tenemos margen, pero ingresamos poco. ¿Vale? Si ahora gastamos el 9,9, por ahí solo vejez, hay más pensiones, porque habitualmente el dato que dan en España es el 12%, pero incluyen pensiones que no son de vejez. ¿Vale? Habitualmente ponen el 12% del PIB. Tenemos margen de 2 puntos todavía. Pero esos 2 puntos de gasto tenemos que sacarlos de otro sitio. Es digamos, el trillo que hay. ¿Vale?
tenemos margen para gastar un 2% más de PIB en pensiones, pero tenemos que quitarlo del trabajo. O ingresar más, ¿no? Y parece que no van por ahí los tiros en los que probablemente sea el próximo gobierno nacional. No van precisamente por aumentar impuestos. Sí, el tema, claro, en Alemania, buen ejemplo, tienen muchos mejores salarios, pero la tasa de reemplazo de las pensiones en Alemania es del 40%. La pensión respecto al último salario es el 40%. En España es el 70%. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? En Alemania la mitad de los trabajadores tienen una pensión ocupacional de empresa. Entonces tienen un 40% de la pensión pública y un 20-25% de la pensión de empresa. Y tienen ese 65-70% de tasa de reposición, pero con dos fuentes. Sí, pero bueno, a partir del 2010 estuvo en Alemania de moda los mini-job, ¿no? Muchos jubilados tienen que coger trabajo de 4 horas cargando bolsas en los supermercados por las reformas de pensiones que tuvieron que hacer. Sobre todo el tema de Alemania es bastante peculiar porque la integración de la Alemania del Este fue muy difícil. A nosotros nos pilló lejos, pero la integración en Alemania de la Alemania del Este fue muy complicada. Y sigue habiendo casi dos Alemanias, ¿no? Las pensiones del Este, las pensiones de Occidente, digamos. Pero son sistemas más complejos. Y lo último, la idea es, ¿podemos gastar más en pensiones? Podemos. Pero o empezamos más o lo tenemos que quitar de otro sitio. ¿No? Y el tema del envejecimiento es un reto para todos los sistemas de bienestar, no solo por las pensiones, sino por el tema. En Asturias también tenemos un tema con la sanidad. El gasto sanitario, Asturias es una de las regiones más envejecidas, porque es una de las regiones. España es de los países europeos con menos natalidad, y Asturias es la región de España con menos natalidad, ¿no? Y el gasto sanitario en Asturias se nos está yendo, que es un gasto autonómico. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Se nos está disparando el gasto en sanidad por cuestiones demográficas, hay que cuidar a la gente. También estamos gastando mucho en fármacos, es normal, pero también tenemos que gastar mucho en dependencia, no da para todo. Y hay que tomar decisiones, y son complicadas realmente, porque hay muchos intereses en juego, ¿no? Y habitualmente, por ejemplo, el tema, una de las explicaciones por qué en España los servicios de cuidados de mayores y de niños están poco desarrollados, ¿vale? Una de las explicaciones en términos comparados fue que hasta hace poco esa función lo cumplían las mujeres de gratis. El cuidado de los mayores y el cuidado de los niños lo hacían las mujeres, ¿no? Por la tradición católica de España, sobre todo durante la dictadura, había funciones que se delegaban a las mujeres. Entonces el Estado se ahorraba el dinero en guarderías, se ahorraba el dinero en dependencia. ¿Por qué se creó la ley de dependencia en 2007? Porque cada vez había menos mujeres dispuestas a cuidar a sus padres. Entonces el Estado tuvo que cumplir esa función, porque bueno, el tema no vamos a entrar en ello porque los estados de bienestar, hay países como los nórdicos que lo hace todo el Estado, por eso pagan muchos impuestos. La tasa de actividad en los países nórdicos, las mujeres es muy alta, porque hay muchos servicios de cuidado de niños, muchos servicios de cuidado de mayores, y esos propios servicios crean empleo para las mujeres. Y luego eso cuesta financiarlo, y en los países nórdicos pagan, gastan más de la mitad del Producto Interior Bruto, gastan en ingresos públicos, gasto público, ¿vale? Porque consideraban que es una cuestión del Estado. Hay otros modelos de bienestar, como en el sur de Europa, que consideraban hasta hace poco que el tema de cuidados era una cuestión familiar. Y bueno, familiar era una cuestión de mujeres. Y entonces los servicios de cuidados están poco desarrollados. ¿Qué nos pasó? Que nos llega el envejecimiento que requiere servicios de cuidados y no los tenemos montados. Y ya no tenemos a las mujeres que lo hacían. Entonces tenemos que nos viene a la vez el envejecimiento de la población y el establecer servicios de cuidados, ¿vale? Y es una tensión muy grande y difícil de solventar, sobre todo hasta que no hay una conciencia social con el tema de los ingresos.
Porque la gente sigue pensando no solo en pensiones, en general, la mayoría de la población considera que reciben menos que lo que aportan. Entonces es lógico que si consideras que recibes menos de lo que aportas, es lógico que no quieras aportar más. Y también hay que hacer una concienciación. La gente es mayor, hay que tratarlo como niños. Oye, mira, nos vienen cosas que habrá que financiar. Y esa pedagogía sí que es complicada. Bueno, no es complicada, hay que hacerla. Digo, mira, proceso de envejecimiento de la población. Nos viene aumento de los gastos en pensiones, aumento del gasto en sanidad, aumento del gasto en servicios de dependencia. Normal que la gente no tenga niños, porque no tiene guarderías. Claro, es muy complicado. ¿Vale? Y por eso hay tantas dudas. ¿Vale? No olvide que la gente que no tenga dudas en estas cosas. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Interesantísimo lo que nos has expuesto de aquí. Y solo espero que sus estudios salgan adelante y sean capaces de mantenerse alejado del debate político y marcado en el ámbito que debe desarrollarse, que es conocido como Pacto de Toledo, que debería ser sagrado, apartado de todo tipo de condicionamiento ideológico. Precisamente esta última parte de lo que acabas de decir iba referida a mi segunda cuestión, porque la primera me la he preguntado. Aparte de sacar el tema de las seguridad social, las no contributivas, cargarlas a los gastos generales del Estado y pagar con las contribuciones. Eso, en teoría, eso sería el chocolate de lo llevamos haciendo, eso lo llevamos haciendo en teoría desde el 95. La separación de fuentes de financiación lo llevamos haciendo y ya debería estar hecho hace unos años. En teoría, luego en la práctica no es así. En teoría, las no contributivas se pagan con impuestos. A eso me refiero. Sí, eso fue una de las primeras decisiones del Pacto de Toledo en el 95. Bueno, la seguridad social en España estuvo mucho tiempo a punto de quebrar. Lo recordaréis, en el 86, cuando se sacó la asistencia sanitaria de la seguridad social y se creó el Sistema Nacional de Salud. Eso fue en el 86 porque fue la primera vez que la seguridad social casi quiebra. Porque la asistencia de la seguridad social de la cartilla de nuestros padres. Con la constitución del padre de familia tenían sanidad, habitualmente la de casa mujer y los hijos. Pero desde el 86 no es así. Yo incluso tengo una cuñada que trabaja en el SESPA y sigue con la lógica de la prestación sanitaria de la seguridad social. Desde el 86 ya no se financia porque era insostenible. En el 95 se empezaron a separar las fuentes de financiación y eso fue una de las primeras recomendaciones del Pacto de Toledo. Porque el Pacto de Toledo, aunque las decisiones son políticas, en una comisión parlamentaria, tienen mucha asistencia técnica. Y eso fue de las primeras recomendaciones, separar las fuentes de financiación. Lo no contributivo a través de impuestos. Y eso, en teoría, está hecho. Y ahora viene la segunda parte. A mi entender, la evolución hacia un sistema de prestaciones, llamémoslo así, va a precisar primero de mucho ingenio, aunque hay soluciones prácticas que ya están testadas y se podrían aplicar, pero sobre todo de mucha pedagogía. Por una cuestión que señalabas, que es que tenemos la sensación en este país de que somos los campeones en pagar impuestos, falso. Y sin embargo somos receptores mínimos de servicios, falso. Romper ese choque obliga a que la pedagogía esté al cabo de la calle en todos los ámbitos, en todas las circunstancias. Esta charla es un paso en esa cuestión pedagógica. La otra cuestión que creo que debería tener incidencia notable para cambiar la mentalidad e ir obligando incluso legislativamente a que las cosas se encaucen es regularizar el mercado de trabajo, es regularizado muy potentemente en los últimos años. Se van dando pasos afortunadamente en este camino. Y la otra cosa que necesita este país por la vía de ingresos es una reforma fiscal como la copa de un pino. No puede ser que las rentas del trabajo coticen 4 veces y medio más que las rentas del trabajo. Eso es un anacronismo, eso además es algo que es profundamente injusto y dejemos ya ver la justicia o la injusticia. Es que
convierte en inviable cualquier tipo de cuestión que tengamos que echar adelante si no es por la vía del recorte. Y como creo que somos personas adultas, una sociedad democrática madura, estas cosas deben explicársenos, pedagogía, estas cosas deben legislarse, acción política y parlamentaria, y estas cosas deben mejorarse cambiando lo que no funciona, regularizar el mercado laboral. Lo de la búsqueda de empleo en este país es alucinante, sigue funcionando de boca a boca más que los servicios públicos de empleo, y lo de los impuestos en este país es un sorteo, un absoluto sorteo. Este país necesita todas esas variables, jugarlas. Yo creo que es un poco la síntesis de la charla. Aunar todo ese tipo de conceptos, ser capaces de ponerlos en un paquete y tirar todos de ellos. Pero claro, cada 4 años, como decía el compañero de clase también, pasa todo el mundo político de sangre y se les va la fuerza por la boca. A mí la cuadratura del círculo, eso de quitar impuestos y dar más servicios públicos, no me entra en la cabeza y no sé qué son. Lo de la regulación del mercado de trabajo también tiene que ver con la globalización. Antes de la globalización, una característica es el cambio acelerado, el cambio turbulento, pero otra característica que hace más complicada la política y la economía es que cuando se creó el estado de bienestar, en España estábamos otra cosa en la primera mitad del siglo XX, ¿vale? Eran economías nacionales en lo económico y en lo político, ¿vale? Porque aquí en 2012 vinieron los hombres de negro, ¿vale? Vinieron los de la Troika, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, a decirnos lo que tenemos que hacer, porque la política también es internacional. Primero fueron las empresas que dieron el salto transnacional. Eso desactiva mucho la protesta. Realmente mi origen de investigaciones son las huelgas. Una región como Asturias, pues la dirección de las huelgas fue mi tesis doctoral. ¿Cómo se desactivaron las huelgas? ¿No? Aquí en Asturias tuvimos las huelgas del naval, en los 90 las huelgas de la minería. Se desactivaron porque las empresas dieron el salto transnacional. ArcelorMittal dice, huelga aquí, pues el pedido va para Lija. La nueva inversión en Italia. Desactiva totalmente la protesta laboral porque la empresa decide a nivel transnacional mientras los trabajadores siguen organizados a nivel nacional. Claro, dicen, los trabajadores en Avilés hacen huelga, los de Italia dicen, oh, la inversión para mí, ¿no? Y en el ámbito político también pasó. Sobre todo a partir de los 80 la globalización también fue política, ¿vale? Clarísimamente en la Unión Europea, ¿vale? Hay decisiones, por ejemplo, algo que para nosotros era muy natural era el núcleo de las naciones, la peseta, la moneda. Perdiste la moneda nacional, perdiste la denominación nacional. El valor del euro no depende de España. Antes devaluábamos la peseta, cuando había crisis devaluábamos la peseta, venía mucha inversión extranjera y volvemos a recuperar. No el tema de devaluar, porque de manera interna a los trabajadores no les afecta, en las economías nacionales, que tú devalúes tu peseta, me da igual, el problema es si vas fuera, ¿vale? Pero ahora no tenemos moneda. La política fiscal la hemos perdido. Y eso complica más. En el ámbito económico, las empresas tienen un salto hacia ellos y desactivan la capacidad de presión. Y en el ámbito político, antes los gobiernos podían apoyar a sus trabajadores, pero es que ahora tampoco puede. Hay normas, la Unión Europea es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 3% del déficit, 60% de la deuda. Es mal que ahora ya no se aplica porque nadie lo compra. ¿Sí? Tratado de más, ¿no? Perdiste la política fiscal, que realmente es la política social. Y dices, oye, porque las pensiones pues nos endeudamos más. Pero claro, es que ahora no nos podemos endeudar por lo que queramos cuando no tenemos pesetas. O sea que la globalización también complicó más las cosas. Cuando el mundo era, digamos, sólido, el cambio era lento, ahora el cambio es turbulento, es rápido. Antes la política de economía era nacional, ahora no. Los trabajadores siguen siendo nacionales, pero las empresas tienen un salto transnacional, por eso no se usa en sociología, usamos empresas transnacionales y no multinacionales, porque todo el mundo sabe que Apple es americana, no es multinacional, es transnacional, es una empresa americana que opera en todo el mundo, ¿no? Volkswagen todo el mundo sabe que es alemana, no es multinacional, es transnacional, pero desactivaron la protesta, digamos, eso lo pueden hacer en la industria, pero no lo pueden hacer en los servicios.
pasó con las aplicaciones, con la ley RAI. Si ahora tenemos que contratarlos, nos vamos. Se quedaron casi todos y los contrataron. Dos servicios donde la prestación de servicio tiene que ser cerca del mercado, no lo puedes decir. En el sector industrial, que es más productivo, está más mecanizado, entonces la productividad de un trabajador industrial es mucho más alta, porque tiene los camareros no tienen tecnología, ¿no? Los salarios eran mucho más altos en la industria. La industria se fue, ¿no? Las cosas no salen muy bien, nos queda un poco, y hubo 50.000 millones de casos. Nos queda ArcelorMittal con 5.000 trabajadores, tuvo 45.000. ¿Vale? Bueno, ya es una cuestión, ¿no? Pero el juego se complica más cuando no solo son actores nacionales, sino actores internacionales. Es que a España le pueden decir, oye, tú no gastes más de 200 en inversión, porque si no el Banco Central Europeo no te compra más deuda. Eso aún más complicado, ¿no? También trajo muchas ventajas a la Unión Europea, porque en la crisis de 2007, si tenemos pesetas, en lugar de euros, que va a ser muy complicado. Bueno, pues lo dejamos, pero antes de despedirnos quería recordarles que la próxima actividad de Viento del Norte será el 8 de julio y lleva por título el libro de Carmen Laforet, y se trata de un encuentro en el que don Agustín de Laforet nos contará un poco la vida de la escritora, la vida personal y la vida profesional a través del contenido del libro. Así que nada más, muchas gracias por asistir, muchas gracias por las aportaciones, al casino también por su ayuda y a David por acompañarnos.